¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logren ver esto. Yo soy la profe Moni, canal oficial, y comenzamos. El día de hoy vamos a ver las fuentes de investigación, ya sea primarias y en su defecto también secundarias. Obviamente no son lo mismo. Para esto vamos a ver el tipo de aplicación y la clasificación dentro de la investigación académica. Para ello, es importante hacer mención que la calidad de nuestra investigación académica va a depender del tipo de fuente que estemos utilizando. Es una fuente, es decir, de dónde proviene la información. ¿Sale? Por eso es que necesitamos que sea sólida, que sea fiable y que de alguna manera podamos corroborar la información que se está proporcionando de acuerdo a nuestra fuente. Para ello es importante comprender qué clasificación tiene cada una de nuestras fuentes. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan construir los argumentos que van a permitir sustentar nuestra información. Para ello debemos hacerlo de manera original y por supuesto que sea válida. Ahora bien, con este tema hay que tomar en cuenta que las fuentes de información primarias son los datos originales directos, es decir, son de primera mano. ¿A qué vamos con esto? A que el investigador va a obtener directamente, mediante ciertas técnicas, la información. Principalmente lo va a realizar a través de una observación de la realidad. Asimismo, hay que considerar que nuestros autores de cabecera, como Hernández, Fernández y Baptista, mencionan que son una fuente original de datos. Esto quiere decir que son obtenidas directamente. Nadie me lo contó. Yo lo vi, yo lo experimenté o en su defecto yo manipulé la información para poder obtener lo que necesitaba. De igual modo, son aquellas que no han sido procesadas o interpretadas por terceros y mantienen la frescura. Es decir, si estoy mencionando que hay una planta que es de hojas verdes, como es el caso, esta es una planta de rosal, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Porque yo estuve ahí cuando corté este bracito. De hecho, estoy tratando de que eche raíz. Creo que sí se alcanza a ver ahí la raíz. Entonces, cualquier persona que venga y me diga, esta planta es de eucalipto, por ejemplo, está interpretando lo que está observando. Sin embargo, yo puedo decir que esta planta no es de eucalipto, es un bracito que se le cayó al rosal que yo tengo en casa. ¿Por qué? Porque cuando estaba podando mi rosal, sin querer, di un movimiento en falso y le arranqué un bracito a la planta. Lo rescaté, lo puse en agua y a los pocos días comenzó a echar raíz. Entonces, esta información es primaria. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, yo lo observé, yo lo viví y es fresca, es información fresca que nadie ha interpretado. Probablemente si yo les cuento esto a ustedes, pueden interpretarlo como un tema de quería un rosal doble. Por lo tanto, comenzó a cortar bracitos de su misma planta para que echaran raíz y que se viera más gordito el rosal. Cosa que no es verdad. Eso ya es interpretación de cada uno. La información primaria es aquella que viene directamente de nuestra interpretación. No ha pasado por nadie más. De igual forma, Arias menciona que es la información directa y de primera mano.
Es decir, vamos a recoger datos por el investigador como yo lo hice con la planta. Y de igual modo, se puede hacer por instituciones y no hay una interpretación intermedia. Nadie más me dijo cómo estuvo el asunto en realidad. Eso es directamente mío. De igual forma, hay distintas técnicas de recolección en un tema de fuentes primarias. En este caso vamos a obtener los datos originales directamente de nuestra fuente, es decir, para ello vamos a ocupar entrevistas, vamos a ocupar encuestas, observación, experimentos o nuestra técnica que es el diario de campo. Posteriormente vamos a hacer un video sobre las diferentes técnicas de recolección de datos y algunas metodologías para poder hacerlo mucho más llevadero. Ante esta cuestión podemos ver que la información primaria es todo lo que puedo recolectar yo. Nadie me está diciendo cómo hacerlo y nadie me está diciendo lo que estoy observando. Por eso es que yo puedo obtener esta información de primera mano. Ahora, hay un ejemplo que son los investigadores que entrevistaron a los jóvenes en Oaxaca sobre el acceso a Internet y educación a distancia. Los testimonios de estos jóvenes son datos primarios esenciales. ¿Por qué? Porque es lo que me interesa saber. Y nadie me dijo lo que ellos dijeron. Yo lo descubrí, en este caso como investigador o investigadora, yo lo vi de primera mano. De igual forma, el INEGI al final hace fuentes primarias porque va recopilando datos que son directamente de hogares mexicanos. Y en este caso también pueden ser negocios, ¿no? Mide como tal el uso de las tecnologías de la información, obviamente en una encuesta que tiene que ver con el tema. Estos son algunos de los ejemplos que podríamos mencionar dentro de nuestra información primaria. Ahora, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Bueno, estas van a analizar e interpretar y de alguna manera van a resumir fuentes primarias. ¿Qué quiere decir? Aquí ya hay un tercero que se está metiendo en y con la información. Son materiales que ya están procesados o comentados por otros autores y pueden dar una perspectiva sobre la información original. Esto no quiere decir que su perspectiva sea una verdad absoluta. Recordemos que la realidad, en este caso, es relativa y que su perspectiva no significa que sea la única. Cada uno puede tener perspectiva. Y es aquí donde entra la parte cuestionable de nuestra investigación. De igual forma, Hernández y Baptista mencionan que son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento. Vienen a procesar la información primaria para facilitar su acceso y comprensión, aunque hay ocasiones en las que cuando nosotros interpretamos la interpretación de un autor que ya tuvo contacto con la fuente primaria, podemos revolvernos o podemos ya no ser tan objetivos. Por eso es importante primero recurrir a las fuentes primarias y posteriormente buscar opiniones de dicha información, pero solamente de forma complementaria. De igual forma, Sabino menciona que constituyen estas fuentes secundarias la información elaborada, organizada y procesada por autores. De hecho, todos los autores que mencionan algún tipo de información en un libro, por ejemplo, lo que están haciendo es justamente dan una información secundaria o este libro es una fuente secundaria. Si nos vamos, por ejemplo, a una ley, la fuente primaria es la ley, ¿vale? Porque es tal cual el texto que nos están dando para poder aplicar una ley.
Pero si buscamos la Constitución mexicana comentada e interpretada, por ejemplo, ya sería una fuente secundaria, porque hay un autor que nos está dando la información o nos está dando su interpretación al respecto. De igual forma, hay que entender que hay diferentes tipos de fuentes secundarias y es aquí donde nosotros, por lo regular, nos vamos a basar. Eh, Algunas de ellas son, por ejemplo, los libros, las enciclopedias, los manuales, artículos científicos, que hay N cantidad de páginas que ofrecen artículos académicos, revisiones o informes. De igual forma, las tesis, tesinas, bases de datos, biografías, documentales y análisis críticos. Todo esto nos va a llevar a fuentes secundarias. No quiere decir que esté mal, al contrario, nos ayudan a ampliar el criterio que podemos tener sobre cierta información. De igual forma, un ejemplo es analizar la pobreza en México sobre los reportes del Coneval, ¿vale? Como tal, esto ya es una investigación o una fuente secundaria porque se están usando estadísticas ya procesadas para poder entenderlo. Pero nosotros a partir de aquí podemos interpretar otros temas que están basándose en la fuente primaria, ¿sale? Ahora, otro ejemplo es este informe que dio el Coneval, donde pues al final estaba analizando las encuestas y nos dio una visión de la situación socioeconómica, pero realmente es una fuente secundaria. Este es nuestro cuadro comparativo. Las fuentes primarias nos mencionan directamente que hay una información original, que es de primera mano, y es creada en el momento del evento o por el protagonista. Las fuentes secundarias no son así, hacen un análisis, una interpretación o un resumen de fuentes primarias. Son confiables, pero ya están con una opinión que no es directamente la nuestra y que a veces puede llegar a sesgar nuestra opinión. Utiliza distintas técnicas en un tema primario, por ejemplo, ocupa entrevistas, observación directa, encuestas originales, experimentos, excavaciones, observaciones, etcétera. La fuente secundaria se basa en la revisión bibliográfica, en la metaanálisis, análisis de datos y publicaciones, ¿sale? Estudios de caso que estén basados en reportes previos. Si nosotros hacemos un análisis de caso directamente entrevistando a la persona que vivió el caso, entonces es una fuente primaria. Pero para ello, justamente hacemos una encuesta o una entrevista para que pueda ser una fuente primaria. De igual forma, hay ciertos ejemplos, por ejemplo, los códices prehispánicos, los diarios de independencia, entrevistas a sobrevivientes de desastres naturales, etcétera. Las fuentes secundarias en este caso serían los libros de historia, artículos científicos, biografías y N cantidad de interpretaciones o publicaciones que ya están. Ahora, las dos tienen ventajas y desventajas. La ventaja de las fuentes primarias es la autenticidad y la originalidad, ¿vale? La información no tiene filtros como tal y no hay interpretaciones previas. Pero la fuente secundaria también tiene la ventaja de que da una contextualización más amplia y nos sintetiza la información con lo que necesitamos o lo que queremos saber. Nos da perspectivas múltiples y nos ahorra tiempo y recursos porque ya no tenemos que hacer nuestra investigación sobre pobreza. Ya podemos recurrir a Coneval y nos da esta interpretación y aparte nos da los datos. Ahora, también tiene desventajas. Las fuentes primarias pueden ser útiles, bueno, son útiles, ¿vale? Pero llega a ser difícil su acceso. Necesitamos una interpretación experta, es decir, estar súper bien preparados y enfocados en lo que estamos haciendo.
y a veces puede sesgarse por el autor original. Por su parte, las fuentes secundarias ya van a traer por default un sesgo, ¿sale? Porque esto quiere decir que ya se interpretó por alguien más. Como es una información de segunda mano, puede tener ciertos errores de interpretación. Sin embargo, estos errores de alguna manera compensarían el costo que nos hemos ahorrado, porque no tenemos que empezar desde cero con una fuente primaria. De igual forma, hay ciertas características que son clave dentro de nuestras fuentes. Las fuentes primarias, por ejemplo, nos van a dar esta información original y directa del fenómeno o la situación que estemos estudiando. La fuente secundaria, por su parte, nos va a dar una interpretación y un contraste de la fuente primaria y nos va a ayudar a completar los marcos teóricos para una comprensión que sea más amplia. Recordemos que el marco teórico son las teorías con las que trabajamos dentro de una investigación y es aquí en donde vemos la fuente secundaria. Asimismo, pues sí es importante combinarlas. ¿Por qué? Porque ambas se complementan, al igual que lo hemos visto en otros videos. Pues bueno, nuestras fuentes primarias y secundarias nos ofrecen una visión integral. Tenemos información de primera mano, pero un experto ya lo interpretó y no es verdad absoluta, pero puedo basarme en lo que ya interpreta ese experto. De igual forma, hay una validación y hay rigor. ¿Por qué? Porque al final van a verificar fuentes primarias y van a fortalecer la credibilidad de la investigación. Y de igual forma nos dan un contexto y profundidad. Las fuentes primarias aportan datos crudos y las secundarias van a contextualizar. Por eso es que es importante saber combinarlas y saber usarlas dentro de nuestras investigaciones académicas. Ahora, es importante que sepamos elegir nuestras fuentes. No cualquier fuente nos puede servir. Por eso es que hay que hacer una combinación con estrategia de fuentes primarias y secundarias, ¿vale? Y no irnos al extremo de una sí y una no. ¿Por qué? Porque entre las dos van a fortalecerse al combinarse. Y esto nos va a dar un profesionalismo mayor en nuestra investigación. Por eso es importante que busquemos y tengamos muy en claro qué queremos investigar y por qué lo queremos investigar. De igual forma, el saber para qué lo queremos investigar. Como tal, recordemos que las fuentes primarias son datos originales, recapitulando, y las secundarias van a interpretar, ¿vale? La elección de las fuentes de acuerdo a nuestras necesidades y criterios va a impactar en la validez y en la profundidad del estudio, ¿vale? Podemos elegir fuentes que no son tan confiables y entonces nuestra investigación va a carecer de validez y confiabilidad. De igual forma, ocupan técnicas variadas que van a permitir recolectar fuentes, ya sea primarias o secundarias. Dependiendo de qué quieres recolectar, va a ser el tipo de técnica que se va a ocupar. Y del mismo modo nos permiten combinar ambos tipos de fuentes para poder enriquecer nuestra investigación. Como siempre, agradezco que nos hayan visto y que se sigan suscribiendo, activen la campanita para que reciban notificaciones y espero que esta información haya sido de alto valor para ustedes y para las investigaciones que estén realizando. Si tienen dudas, si tienen algún tema del que querramos, del que quieran que hablemos o expliquemos un poco más, pues no duden en dejar su comentario, será respondido y bien recibido.
Y mientras tanto me despido. Yo soy la profe Moni, canal oficial. Nos vemos en un siguiente video.